DaVinci Resolve es un programa de edición muy bueno, pero para los principiantes no es tan fácil empezar con él. Yo soy uno de esos que he estado en las últimas semanas y meses tratando de aprender lo más que se pueda para mejorar mi flujo de edición. Pero a veces los tutoriales no son tan sencillos para aquellos que no tenemos tanta experiencia con el programa, por eso decidí hacer una serie de videos en mi canal explicando cosas que he ido aprendiendo que pueden ser muy útiles para aquellas personas que están iniciando. El día de hoy vamos a ver cómo se quita una pantalla verde de una animación, de un logo, así que vamos con la intro y te explico cómo hacerlo. Estamos ya en la interfaz de DaVinci y acá tenemos nuestro clip que vamos a usar para este ejemplo y una animación de verde que es simplemente para YouTube, que es el que utilizo normalmente en mis videos. Entonces, por supuesto, lo primero que debemos hacer es arrastrar nuestro clip de video a la línea de tiempo y también vamos a colocar nuestra animación de pantalla verde arriba. Vamos a seleccionar nuestro clip y vamos a ir a la pestaña de fusión que está acá abajo. Una vez aquí vamos a darle Shift y espacio y vamos a buscar Ultra Keyer en inglés o Compositor Ultra si lo tienes en español. Le vamos a dar a añadir. Se te debe crear este nodo acá. Si no ocurre esto, debes volver a hacer ese mismo proceso de darle Shift espacio y volver a meter el Ultra Keyer. Una vez hecho esto, vamos acá y seleccionamos el gotero y seleccionamos el color del fondo. Puede que quede algo así, es decir, que no quedó tan refinado como debería, pero puedes modificar, por ejemplo, en este caso voy a utilizar el verde para quitarlo todo y que quede solo la animación. Una vez ha quedado ya bien dispuesto esto, volvemos a la pestaña de edición. Acá ya podemos ver que tenemos nuestro clip o nuestra animación que estaba en pantalla verde, la tenemos sobre el clip que estoy usando de fondo, pero tenemos que reescalarlo. Entonces venimos acá y seleccionamos para poder transformarlo y cambiar su tamaño a uno que sea acorde y colocarlo donde quieras ubicarlo para que se vea lo mejor posible en tu video. Como te diste cuenta, no es un proceso tan complicado y esto te va a ayudar a tener muchas más posibilidades a la hora de empezar tu camino de edición en DaVinci Resolve. No soy un editor profesional, simplemente soy otro principiante igual que tú que está tratando de aprender lo más posible DaVinci y acelerar su curva de aprendizaje para seguir haciendo mejores y más contenidos. Entonces, si tienes alguna duda sobre el programa que tal vez te pueda ayudar a resolver, déjalo en los comentarios, no olvides suscribirte y por acá te voy a dejar otro video que seguramente te será útil. Nos vemos en el próximo.